Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestra charla semanal en la Fundación Libertad y Progreso. Hoy los voy a dejar conversando con Agustín Echevarne y con Gabriel Palandri. Gabriel Palandri es nuestro invitado, es uno de los titulares de la cuenta, nuestra fuente de memes más divertida del liberalismo, son los herederos de Alberdi. A los que no lo conocen les pido que los vayan a conocer y los sigan en todas sus redes sociales, la verdad es muy muy divertido. Y además tiene los herederos de Alberdi Noticias. A muchos nos sirve incluso para enterarnos de lo que está pasando, ¿no? Así que eso desde ya. Y Agustín, bueno, ya es nuestro director general en la fundación. Yo no los quiero presentar demasiado más, los voy a dejar conversando porque realmente creo que va a ser muy divertida la charla de hoy, que va a tener como título, o tiene como título, sugerido, obviamente, después lo demás es libre, errores no forzados en la batalla cultural. ¿Qué debates? Hay oportunidades, hay debates, hay temas que abordar y a veces se abordan y la opinión pública o no está preparada o se resiente, o, ¿no? Me parece que hay mucha tela para cortar. Yo los voy a dejar conversando. Gracias a todos por vernos y sin más, que arranque la charla. Buenísimo, John. Muchas gracias por la presentación y por armar este esquema y también por el tema, que me parece que es un tema súper atractivo para debatir, ¿no? ¿Qué nos está pasando con la batalla cultural? Que creo que hay un avance importante, pero también es cierto que hay algunos retrocesos que tal vez es por falta de experiencia de algunos de los actores o por ahí por algo que todavía no sabemos bien cómo llegar a la gente y demás. Y bueno, me encanta charlar esto contigo, Gabriel, que estás haciendo un trabajo enorme ahí en Los Herederos de Alberdi. Y antes de empezar la charla, me encantaría que 2 o 3 minutos nos cuentes un poquito de vos, ¿viste? Porque todos conocemos tu trabajo, pero creo que es interesante que la gente sepa que atrás de ese trabajo hay una persona que además tiene su propio trabajo y tiene que llevar adelante, ¿no? Otras tareas. Así que contanos un poquito de ti, si te parece, en 1 o 2 minutos. Bueno, dale. Nada, bueno, y también muchas gracias, Johnny, por el espacio. Me parece que va a estar muy entretenida la charla, por lo menos yo tengo muchas ganas. Nada, respecto a mí, yo tengo 26 años, vivo en Ramos Mejía, zona oeste, La Matanza. Tengo además trabajo en relación de dependencia, ¿no? De algo hay que vivir. Y bueno, arrancamos con Los Herederos allá por el 2018, en un primer momento haciendo música, después fue mutando en una cosa media morfa que tiene distintas vertientes. Hoy por hoy, bueno, un poco nos dedicamos a hablar un poco de actualidad política, si se quiere, pero con un enfoque más bien humorístico, y en ese sentido tratamos de ya sea compartir memes o hacer videos para YouTube. Y bueno, nada, con eso vamos un poco sobreviviendo. Y bueno, nada, también respecto a mí, nada, soy licenciado por la Universidad de La Matanza, ahora estoy haciendo un máster en Economía en la Universidad del SEMA. Y bueno, nada, qué sé yo, son como de distintas cositas que uno va haciendo. ¿Y qué tal la experiencia en la Universidad de La Matanza? Yo tengo entendido que es buena, ¿no? Que tienen buen nivel. ¿Cómo lo viste vos? Qué lindo tema. Mirá, la realidad es que en términos de licenciaturas, por ahí lo que me pasa es que no tengo mucho benchmark por ahí para comparar, justamente por el hecho de que las 2 licenciaturas que hice las hice en la Universidad de La Matanza. Sí puedo decir, bueno, yo soy licenciado en Administración, que está en el Departamento de Económicas, y licenciado en Relaciones Laborales, que está en el Departamento de Humanidades, que el Departamento de Humanidades, pero probablemente sea algo que atraviese un poco a todas las carreras humanísticas, ya sea en universidades públicas o privadas, ¿no? Tiene un sesgo, desde mi punto de vista, bastante importante. Sí, un sesgo que es por ahí difícil de definir, que todos sabemos medio de qué estamos hablando, pero es como difícil poner una etiqueta. No sé si es un sesgo progresista, peronista, kirchnerista, no sé, tiene como un poco de todo, pero que sí, para mí, desde ese lado, nada, deja un poco que desear. No sé cómo será en términos de exigencia, quizás sí, no sé si es una universidad accesible o no, pero desde ese lado creo que tiene mucho espacio de mejora, o por lo menos es algo que yo en lo personal padecí bastante.
Pero bueno, nada, después tiene un montón de cosas positivas, ediliciamente, bueno, ya sea que se financie como se financia, pero por lo menos, qué sé yo, los edificios, las instalaciones están en condiciones, el alumnado trata de cuidarlo, no está esa cultura por ahí más de la UBA de romper todo el edificio por placer. En ese sentido, por lo menos para el que llega y lo ve de afuera, se mantiene bastante bien. Y después, en términos de docentes, hay de todos, ¿no? Siempre lo digo, están los que son buenos, los que son regulares, los que tendrían que estar presos, hay un poco de todo, y uno va, qué sé yo, aprovechando lo bueno y soportando lo malo. Buscando los mejores, tal cual, eso creo que en la UBA también está el tema, uno hace su propio camino en ese tipo de universidades, ¿no? Ahora, sí. Es interesante porque creo que lo que tocaste del tema de digamos, el sesgo, está en todos lados en Argentina, en casi todas partes, digamos, hay un sesgo importante, hay una falta de cultura del debate. Así que entramos de lleno en este tema porque justamente vamos a hablar un poco de la batalla cultural, ¿no? Y creo que en gran medida lo que estamos haciendo, cuando nosotros armamos la fundación, y creo que vos mismo cuando estás haciendo lo de los herederos de Alberdi, es un poco meternos en este debate para, digamos, cuando uno ve que hay un sesgo muy importante hacia un lado, poder tratar de abrir las cabezas a otras posibilidades, ¿no? No para decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos, porque el liberalismo siempre decimos no tiene palabras finales, ¿no? Y siempre estamos en la búsqueda de nuevas formas de ver las cosas, y nos encanta permanentemente el debate. Pero ¿cómo estás viendo vos este debate? Y para no ir para también al tema que nos ha propuesto John, ver un poco qué nos pasó en estos últimos meses, que hubo varios temas que nos sacaron del eje, tal vez de lo que tenemos que tratar, que es cómo sacar a Argentina adelante, ¿no? Porque cuando uno habla del tema de los sesgos culturales y de los temas que podemos conversar son tan amplios, pero tal vez la sociedad no está todavía en gran medida, por lo menos desde el punto de vista político, no tenemos tal vez la posibilidad de poder hablar de todos los temas al mismo tiempo, porque eso a veces nos hace retroceder. Pero me gustaría, más que decirlo yo, que me cuentes vos cómo lo estás viendo. Yo creo que es complicado, ¿no? O sea, obviamente esto tiene muchas idas y venidas, puntos altos, puntos bajos. Quizás sí, es verdad que este último tiempo, como decís vos, se corrió quizás un poco, no sé si el eje del debate, pero en algún punto es como que, no sé si es tan generalizado, pero quizás sí, el liberalismo como que siento que dejó de llevar su propia agenda y muchas veces se terminó prestando como a la agenda que le quisieron poner, ¿no? Y quizás también mucho tiene que ver posiblemente con bueno, algunos episodios que tuvo Milei, medios mediáticos, donde de pronto se encontró dando respuesta a algunos temas que probablemente no sean los más agradables o los más interesantes de tratar, y eso tuvo como mucha repercusión, si se quiere. Pero qué sé yo, creo que también al mismo tiempo hay muchas cuestiones que hoy por hoy están mucho más en la agenda que hace 1, 2, 3 años atrás, y ni hablar hacia atrás, cuestiones que por ahí eran mucho más marginales, o por lo menos viéndolo yo desde los jóvenes, creo que sin duda ha habido una ruptura por ahí de la hegemonía progresista, por lo menos mi generación es una generación que se moldeó bastante de esa forma. Yo me recibí en el colegio en el año 2013 y casi te podría decir, por lo menos en el caso de mi colegio, la gente que me rodeaba, 9 de cada 10 personas se identificaban como progresistas o coincidían con muchos de los postulados del progresismo, y sí creo que en este último tiempo eso se rompió bastante, ¿sí? Estos últimos meses puede ser que haya habido como una turbulencia en ese viaje, si se quiere, pero también esto, nada, es una puja permanente, ¿no? Es súper dinámico. Sí, yo creo que hubo el liberalismo avanzó muchísimo cuando no habló solamente de economía, sino que se metió también en otros temas culturales. Eso yo creo que fue una cosa muy positiva, que lo hizo Javier Milei, lo hizo José Luis Espert, lo hizo también Agustín Laje, es decir, alguna cantidad de gente que dentro del liberalismo, de la centroderecha, digamos, empezaron a hablar de otros temas, y que creo que es importante. Para mí, el tema clave, y uno de los más importantes, es justamente la educación.
Y la educación es un tema donde en Argentina se ha perdido la libertad de enseñar y la libertad de aprender que está en la Constitución. Y ese creo que es uno de los temas que más tenemos que ponernos en la lucha, ¿no? Para recuperar esa libertad de enseñar y de aprender. Porque yo creo que esta libertad tiene como 3 facetas. Una faceta que es para los alumnos, que tienen derecho a ir eligiendo su propio camino y no tener un camino monolítico decidido por el Estado de cómo tenés que seguir una carrera o una currícula desde el colegio, desde la primaria. Ahora quieren desde antes de la primaria, ¿no? Desde el jardín infante, primaria, secundaria, y permanentemente el Estado metido. Yo creo que eso tenemos que ir a una libertad de cátedra y una libertad de currícula y una competencia total en la educación en términos de que el Estado sigue financiando, pero financia, digamos, la demanda, a través de vouchers, ¿no? La vieja idea de Milton Friedman, que se está aplicando en Estados Unidos con gran éxito. Hoy justamente estaba leyendo un libro de Betsy DeVos, que tiene datos interesantísimos de cómo los estados en Estados Unidos que tienen mayor libertad de educación, que son Arizona primero, y después otros estados como Florida, han tenido un éxito notable en las últimas 2 décadas, porque esto recordemos que recién empieza hace muy poco en Estados Unidos, a partir de los años 90, es decir, que es algo muy nuevo. Y esa libertad de elección, como te decía, tiene 3 facetas. Una primera faceta que es en los padres que tienen, los alumnos que tienen derecho a elegir. La segunda son los padres que tienen derecho a decidir cuál es el mejor establecimiento educativo para sus hijos, por lo menos en una primera instancia, hasta que sus hijos son más grandes y empiezan a tener decisión. Y la tercera son los propios maestros, que tienen derecho a probar cosas nuevas. La educación como está hoy no está funcionando, no le está sirviendo a los chicos. Entonces hay que probar nuevos caminos. Entonces no podés tener un camino decidido por un burócrata, ¿no? ¿Cómo ves todos estos temas? No, la verdad que es para mí un tema interesantísimo, toda la cuestión de la educación. Comparto completamente, para mí la premisa fundamental ahí es la libre competencia, intentar que el servicio educativo o cualquier otro servicio trate de competir por la demanda, y ahí hay mucho por hacer a todos los niveles, como decís vos. Creo que hoy lo que hay es, por un lado está el tema del sesgo ideológico, pero incluso dejando de lado eso, en términos de la calidad de educación que se recibe, es bastante lamentable, ¿no? Creo que así también lo atestiguan algunas pruebas estandarizadas, como las PISA. El caso argentino es un desastre. Y sí, la verdad, ahí por ahí habría que pensar un poco por dónde se arranca, ¿no? Como sucede con todos estos sistemas, cómo uno empieza a deshacerlos, y quizás ese es también un poco el desafío. Y ahí donde ves, por ejemplo, cuáles son los temas que te parece donde el liberalismo está pegándola mejor, digamos, o sea, que logra tener un impacto en la juventud, en tus amigos, en la gente que te rodea. ¿Cuáles son las cosas que los pueden hacer cambiar de opinión? Y yo me refiero a las personas que tenían un pensamiento más cercano al kirchnerismo, al peronismo y demás, pero que son jóvenes y que saben que esto no les está funcionando y que están teniendo un cambio. Y se nota claramente con el avance tremendo de Javier Milei, pero yo creo que también de José Luis Espert y del liberalismo en general. Pero me interesa cómo lo estás viendo vos y sobre todo cómo lo ves en el conurbano, en La Matanza, en la universidad. ¿Cuáles son los temas que mayor impacto favorable causan? Y después voy a preguntarte lo contrario, ¿cuáles son los temas que han generado más ruido, ¿no? A ver, yo creo que, como todo, ¿no? Por ahí la gente se siente más identificado, le llegan más los mensajes que tienen que ver con cuestiones que vive de forma cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde creo que el liberalismo ha hecho un avance interesante es el tema de la moneda. Pero básicamente porque la gente se da cuenta que todos los días va a comprar una cosa u otra y todo le sale más caro. Entonces empieza a plantear la pregunta, bueno, che, ¿qué pasa con esto? Y ahí es como terreno fértil para que aquel que tenga la respuesta más interesante o mejor formulada pueda ganar un poco de espacio. En ese sentido, no sé cuántos de mis conocidos están a favor de la dolarización o de reventar el Banco Central figurativamente o lo que sea,
pero por lo menos sí tienen algunas alertas prendidas respecto a lo que se hace hoy en materia de política monetaria, ¿no? Hay un montón de, por ahí, excusas que en otra época se hubiesen utilizado, desde mi punto de vista, prácticamente para saquear a la gente, pero revestido en argumentos técnicos, hoy tiene un poco menos de espacio, me parece. Después, sí, bueno, es interesante. El primer tema entonces sería cómo se ha impactado esa idea de que está claro que la inflación la provocan los políticos y tiene un objetivo claro que es confiscar parte del dinero, y que el impacto más fuerte es sobre los más pobres, sobre los que tienen menor capacidad de defenderse de la inflación, precisamente, ¿no? Vamos al segundo, dale. No, ese punto, el primero, sí, tal cual como lo señalas vos en otra época por ahí, qué sé yo. No, que es política expansiva para reactivar la actividad económica, lo que sea. Hoy es como más difícil disfrazarlo, me parece. Y después, bueno, el tema de la educación también creo que es un tema. Veo un montón, a los pibes mucho más alertas que en cualquier otra época que yo recuerde, en materia de ir a un aula y escuchar a un docente, y ya sea discutirle o no discutirle, pero simplemente no llevarle el apunte de lo que dice. Muchos casos por ahí hasta de alumnos que se han animado a filmar docentes y compartir las filmaciones para que, no sé, para que otros opinen o para lo que sea. En ese sentido también me parece como que están mucho más despiertos. Bueno, entonces tenemos ahí por lo menos dos temas, pero yo creo que debe haber más, ¿no? Porque ¿cómo han pegado, por ejemplo, todo este tema de la seguridad o de la inseguridad? Porque claramente la inflación es un problema grave para la gente, pero la inseguridad también. Y creo que ahí hay un problema de mala gestión del Estado, ¿no? Porque de alguna manera el gasto público es inmenso, y sin embargo no ha mejorado la seguridad, que sería lo principal que tiene que hacer el Estado, ¿no? Que es brindarte seguridad a la vida y también a tu libertad y a tu propiedad. Tal cual. Bueno, eso es totalmente paradójico, ¿no? Cuando uno se remonta, si se quiere, no sé, a los orígenes del Estado moderno, las teorías contractualistas. Básicamente el argumento es que el Estado surge para garantizar la seguridad, que uno cede voluntariamente una porción de su libertad para poder tener un mayor grado de seguridad, y hoy tenemos un Estado, si se quiere, hiperactivo, que quiere participar en todas las esferas de la vida del individuo, de lo que se supone que es la actividad que le dio origen, completamente descuidada, ¿no? No recuerdo si fue la semana pasada o la otra, nosotros levantamos, bueno, nosotros obviamente únicamente no, lo levantaron todos los medios, el caso del Vengador de Quilmes, este tipo que salió y no sé, y se cargó 2 personas, no se sabe todavía si en defensa propia o cómo fue la situación, pero que se terminan dando estas circunstancias en las cuales la gente no sabe qué hacer, básicamente, y termina muchas veces recurriendo a este tipo de medidas. Entonces, tenés un Estado que quiere estar en todo, que quiere llevar políticas muchas veces presuntamente de avanzada, de agendas importadas de afuera. Hoy veía un curso que van a dar ahora en UBA Psicología de, no sé, de feminismo, cyborgs y criptomonedas, no sé qué, y decís, al mismo tiempo no podés garantizar la seguridad a un tipo que vive en todos lados, ¿no? Pero en este caso en el conurbano, y decís, no se puede vivir con tal nivel de desconexión de la realidad, me parece. Ese fue uno de los temas que después surgió también un debate, una contra muy fuerte en los medios, con algunos argumentos, ¿no? No me acuerdo si fue de Javier o de José Luis, que hablan de la libertad de portar armas. ¿Ese tema se discutió entre tus amigos? ¿Lo estuvieron viendo? ¿Qué vieron sobre esos temas? Sí, no sé si lo discutimos mucho. Yo creo que en general, en mi experiencia, quienes me rodean y que se definen liberales, si querés, en su mayoría están a favor de la libre portación de armas. Después hay algunos, me parece, como que posicionan el tema con más ahínco, y otros que le parece una cuestión más... no sé, que no es de primera línea, ¿no? Hay algunos por ahí que colocan más el tema de la libre portación como una cuestión central, que realmente
qué sé yo, puede llegar a solucionar algunas problemáticas. Otros por ahí entienden los beneficios, ya sea que reduzca el costo de la delincuencia, lo que sea, pero por ahí no les parece una cuestión de agenda tan principal. Pero por lo menos en mi experiencia, la mayoría de personas que me rodean, que se definen liberales, en general están a favor. Sí, yo ahí creo que digamos, el análisis que hacía Javier al principio sobre ese tema iba más al centro de la cuestión en términos prácticos de cómo se mejora la situación, que es el artículo de Gary Becker sobre crimen y castigo. Porque en Argentina la probabilidad de que un delincuente vaya preso, que sea condenado y vaya preso, primero que lo atrapen, segundo que lo condenen y tercero que vaya preso y cumpla la condena, la probabilidad es menor al 0,1%. Entonces, evidentemente, hay que cambiar las reglas procesales, que son una de las propuestas que tenemos en Libertad y Progreso, ¿no? Creo que va mucho más por ahí, ni siquiera es aumentar las penas, que podría ser, que alguna vez se habló mucho de estos temas. Mucho más importante que eso es que los tiempos de procesamiento sean rápidos, y que las penas sean cumplidas de manera concreta y que no tengas tantas salidas para escaparte del tema, ¿no? Y después apoyar a la policía para que realmente atrape a los delincuentes y no tener estas ideas garantistas, falsamente llamadas garantistas, porque Alberdi era un garantista, y Alberdi era extraordinariamente garantista, pero no es la abolición del Código Penal, que es una cosa muy diferente, ¿no? Que es un poco la teoría de Zaffaroni, que todos zafen. Esa teoría me parece que fue lo más grave. Con respecto a la aportación de armas, yo creo que hay un tema moral por detrás de eso que es importante, pero no tanto para ayudar a que se solucione el problema de la inseguridad rápidamente, pero sí, por ejemplo, para que no haya gobiernos totalitarios. El modelo que a mí me gusta en ese sentido es el de Suiza, donde todo ciudadano tiene un fusil, sabe usarlo, se entrena con el ejército para poder usarlo y para poder defender al país. Pero no lo vas portando por la calle, salvo cuando vas a entrenar, ¿no? Y creo que una vez por año tienen que ir a entrenar. Y esa idea de que cada persona en su casa tiene un fusil puede ser también que tenga algo, como dice Javier, de decir, me cuido un poco antes de entrar en la casa de otra persona, ¿no? Sobre todo cuando la gente está entrenada y sabe utilizarlo. El modelo suizo funciona muy bien, pero, de nuevo, es un tema para el debate, ¿no? Es una posibilidad, yo no estoy diciendo que sea la única ni que sea la palabra definitiva. Sí, también creo ahí, Agustín, o sea, por ahí es una vaguedad lo que voy a decir, pero como que tampoco se puede evaluar el tema de la inseguridad como una problemática aislada, ¿no? Obviamente todo tiene que ver con todo y en tanto en Argentina se sigue haciendo todo al revés de lo que la lógica indicaría que debería hacerse, empiezan a aflorar dificultades de todo tipo, entre ellas el crecimiento de la inseguridad. Sí, bueno, cuando yo era chico, Buenos Aires es una ciudad muy tranquila. Y de hecho, la primera vez que viajé a Nueva York, mis padres me dijeron, tené cuidado, y me dieron una cantidad de indicaciones de lo que podías y lo que no podés hacer en Nueva York. Por ejemplo, subir más allá de la calle 96 para arriba, que empieza Harlem, y todo eso lo consideraban como peligroso, ir al subte de noche. Todo eso cambió. Y cambió por políticas públicas. Cambió con las políticas en su momento que llamaban de tolerancia cero, ¿no? La idea de, ellos decían, de penar las small felonies, es decir, las pequeñas contravenciones, hacerlas respetar y que la persona sea penada por esas pequeñas contravenciones, por supuesto no con prisión, pero sí con algún tipo de penalidad, ¿no? Y entonces al evitar esas pequeñas contravenciones, como podía ser hacer grafitis en el subte, o saltar el molinete en el subte y no pagar el boleto, nadie va a ir preso por eso, pero sí tiene que tener algún tipo de penalidad. Entonces, cuando lo hizo el jefe, no recuerdo el nombre, el jefe de policía que estaba a cargo del subte, logró bajar la criminalidad del subte fenomenalmente. Luego lo hicieron a nivel de toda la ciudad y bajaron la criminalidad. Luego lo hicieron en el estado de Florida y bajaron fuertemente la criminalidad. Entonces hay cosas concretas que se pueden hacer. A mí me parece a veces que el debate termina encarándose por cuestiones emocionales en lugar de por datos y de cosas más concretas, que es interesante ver qué cosas funcionaron en el mundo y aplicarlas, ¿no? Sí, no, tal cual. Pero bueno, es con lo que sucede en un montón de órbitas, ¿no? Y al final del día tampoco es que
necesitamos reinventar la rueda, ¿no? Es tratar de ver cosas que funcionan, modelos que funcionan, tratar de aplicar un poco la lógica del sentido común, y nada, qué sé yo, creo que los resultados llegan. Sí, y dime de los otros temas culturales que estuvieron dando vueltas, ¿qué cosas te parece que funcionaron a favor de expandir nuestras ideas o por lo menos de que la gente esté más abriendo los oídos a escuchar estas otras campanas? ¿Y cuáles son las que te parece que han cerrado un poco las orejas? Eh, a ver, creo, no sé, creo, en gran medida creo, o sea, obviamente hay méritos de nuestros comunicadores, si se quiere, el trabajo que venimos haciendo nosotros, me parece que al mismo tiempo también, eh, en gran medida tiene que ver con que la gente está más receptiva a escuchar otro tipo de alternativas, básicamente por la coyuntura crítica que se está viviendo y que se viene viviendo ya hace un tiempo. Mencionamos el tema de la moneda, la educación. Yo creo que el tema de los precios, entender que los precios son mecanismos de transmisión de información y que hay que tratar de no manosearlos tanto. Los precios, si querés, los mercados también, que no hay que intervenirlos tanto, que tener 400 mercados de tipo de cambio distintos es un poco un disparate. Todo ese tipo de cosas me parece que hoy están un poco más claros. Creo que la gente percibe un poco que gran parte de los problemas de Argentina son autogenerados y que no se puede vivir en semejante caos burocrático. También, bueno, el tema del comercio, de los problemas muchas veces para importar o de cómo se penaliza a aquellos que exportan a través de distintos mecanismos. En todo ese sentido me parece que ha habido avances, si se quiere. Y después también sumo un esceptismo importante, una desconfianza, repudio, como quiera llamarlo, a la política en general, me parece, que podemos estar más o menos de acuerdo de si la política per se es un problema o el problema es aquellos que nos han tocado un poco para ocupar posiciones políticas en Argentina, lo que sea, pero me parece que en general por lo menos hay como un mayor esceptismo respecto a las soluciones que puede llegar a brindar la política. No sé, me parece que todas esas son áreas en las cuales se ha ido avanzando. Está muy bueno, sí, yo coincido contigo. La idea de la casta creo que pegó muy fuerte, que tal vez a alguna persona le parece que no correspondiera porque algunas personas pueden salvarse, pero la realidad es que yo creo que es un concepto que sí tiene que ver y que tiene que analizarse, porque en Argentina hay un statu quo, ¿no?, de las personas que componen una cierta, que yo creo que se puede denominar casta, que es básicamente no solo los políticos populistas, sino también los empresarios que viven alrededor ganando plata en los pasillos del poder, ¿no? Ganando plata porque son amigos del poder. Entonces, esa connivencia entre los empresarios, los políticos, y sumémosles a lo que llamo los sindigarcas, ¿no?, los sindicalistas que están pensando más en su propio bolsillo que en la realidad de mejorar las condiciones del trabajo de la gente y demás. Y ahora se sumó una cuarta pata, que son los que viven de la pobreza, ¿no? Es decir, los que administran planes sociales, les cobran, como se ha sabido en los últimos tiempos, les cobran un porcentaje de los planes sociales que paga el Estado y terminan ganando buena plata ellos, viajan en aviones, muchas veces los ves viajando hasta en primera, viajan al exterior, dando vueltas y viven de la pobreza. Y la verdad es que lo único que han logrado es multiplicar la pobreza. No la han logrado de ninguna manera reducirla. Yo creo que ahí hay un tema muy importante. Pero quisiera que toquemos también algún punto controversial o de los más controversiales que han provocado ruidos, ¿no? Por ejemplo, se habló en estas últimas semanas de varios temas. Uno fue el de control de la natalidad, que no era control de la natalidad exactamente, se desvirtuó lo que dijo José Luis Espert. ¿Escuchaste hablar de este tema? ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo lo has vivido?
No, a ver, creo que obviamente sí se desvirtuó. Algunos lo desvirtuaron intencionalmente, otros quizás por, no sé, malentendido, lo que sea. Creo que igual lo podemos discutir porque no sé si fue tan claro, por lo menos por ahí quizás como lo expresó José Luis, pero yo creo que él aludía básicamente a que los planes sociales reducen el costo de tener hijos o aumentan, si querés, el beneficio de tener hijos, lo que sea. Entonces, en ese sentido, puede llevar a, a un crecimiento de la población, a un crecimiento de la natalidad. Sí, en realidad un tipo de plan social, ¿no? Que son los que están asociados a la cantidad de hijos. Entonces él decía, bueno, hasta tal cantidad de hijos, hasta 2 o 3 hijos, podés tener un subsidio, pero no por más. Es decir, hay una cosa que yo creo que es interesante que plantea José Luis, pero por supuesto a veces es difícil de explicarlo y hay que ponerlo en contexto, ¿no? Pero claramente hay que entender que un impuesto es un freno y que un subsidio es un acelerador. Sí, sí. Y eso funciona siempre, incluso cuando hablas de la pobreza. Si vos pones un subsidio a la pobreza, vas a tener más pobreza. No vas a eliminar la pobreza. Vas a eliminar, sí puedes tener una reducción en la pobreza numérica, ¿sí? Porque, como hicieron en Brasil, por ejemplo, con el plan Bolsa de Familia y demás, si vos a todo el mundo le das un poquitito más de lo que para que logre salir de la estadística de la pobreza, entonces la estadística te va a mostrar una reducción de la pobreza. Pero en realidad, la verdadera forma de salir de la pobreza es con tu propio trabajo, porque si no, todo el resto de las cosas que en realidad estás teniendo con problemas sociales siguen estando. Tal vez lograste sacar la cabeza afuera del agua, lo cual por supuesto está bueno, pero lo que no está bueno es que seguís atrapado en la trampa de la dependencia económica. Y esa trampa de la dependencia económica es tremendamente negativo para las familias y para las personas individuales y para los grupos familiares. Y eso está muy explicado por Calvin Helling, que yo siempre recomiendo leer. Es un aborigen canadiense que él vio cómo los aborígenes, muchos de ellos, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, quedaron atrapados en esa trampa de la dependencia económica. Les empezaron a dar planes de todo tipo: educación, salud, vivienda, colchones, comida y después plata, y quedaron atrapados ahí. Y en cambio las personas que son aborígenes y salieron de esa situación están mucho mejor, que lograron trabajar por sí mismos. Ese es el verdadero debate para mí asociado a ese problema, que creo que está bueno aclararlo porque me parece que José Luis apunta a algo que es muy importante, pero tal vez no lo dijo de la manera más feliz o que generó una controversia que tal vez no era necesario generar. Hay otros temas que también generaron mucho ruido, ¿no? Como hubo alguno que tocó Javier, que fue el de la venta de órganos, ¿no? ¿Y cómo cayó ese tema? Porque yo ahí sí creo que hubo una pérdida bastante fuerte durante 2 o 3 semanas y que cayó en las encuestas de una manera que no valía la pena. Sí, creo que ese fue un tema que en términos políticos le costó bastante. Yo creo que el problema es que el tema ya es como morboso en sí, entonces es difícil como que la gente quiera ir más allá del título, como dijiste vos, ¿no? Muchas veces las discusiones se llevan a cabo a nivel emocional en lugar de llevarse a cabo a nivel racional. La gente ya escucha venta de órganos y de pronto la cabeza se les inhibe y no les da muchas ganas de seguir viendo qué hay detrás. A mí el punto de Javier me parecía un punto súper válido, toda la argumentación me parecía una argumentación súper válida. Pero bueno, es verdad que también fue como una seguidilla que parecía que le tiraban temas controversiales a Javier simplemente para que diera su opinión y ver qué sucedía. Y sí, comparto y tengo varios conocidos que se espantaron un poquito por ahí. En general, más que nada, gente que por ahí no es tanto de interiorizarse en términos políticos, sino que simplemente, qué sé yo, se va moldeando una opinión en función de los titulares o lo que sea. Desde ese lado creo que sí hubo un costo. Sí, yo creo que ahí lo que hicieron fue tomar a Rothbard, y como saben que es un seguidor de Rothbard, ¿no? Que es un gran libertario y que tienen libros que son tremendamente importantes y que hay que leerlos, pero agarraron los pedacitos más controversiales y preguntaron sobre eso. Y como Javier es un profesor de alma
Y lo que él quiere es estar enseñando y transmitiendo todo lo que él ha ido aprendiendo y poniendo en debate y no esquiva el bulto a ninguna pregunta, se mete en todas. Un político seguramente no se metería, dice, ¿de qué me hablas de tonterías? Vamos al grano, vamos a los problemas que son la inflación, son los problemas que estábamos hablando como la inseguridad, el tema de que la gente no llega a fin de mes, la pobreza, es decir, no me hable de tonterías. Y con eso ni siquiera respondería. Pero Javier, en el fondo, es un docente, es un maestro de alma. Entonces él quiere meterse en los temas y enseñar todos los temas. Y creo que eso, en ese caso, le jugó en contra, pero por supuesto, uno no puede juzgar a Javier por una cosa así, porque por otro lado, él llegó a un lugar donde no llegamos los demás. Entonces él tiene una capacidad, precisamente tal vez, porque la gente se da cuenta que no es político, que él dice todo lo que piensa, eso mismo lo hace creíble. Y no solo lo hace creíble, creo que lo hace querible, ¿no? O sea, uno tiende a quererlo a Javier, porque vos lo ves que el tipo está en una lucha por sacar a la Argentina adelante y que se está llevando la vida adelante en ese tema. Entonces yo le saco el sombrero, más allá de esos deslices. Igual me gusta comentarlos porque creo que es importante ir mencionando estos temas. Hay una discusión atrás de eso. De hecho, hay papers académicos que explican, por supuesto estamos hablando un tema que a veces falta mencionarlo, estamos hablando de órganos cadavéricos, nadie se va a cortar un brazo, el ejemplo que tomó tal vez no fue el más feliz, pero hay un mercado de órganos cadavéricos en muy pocos países, en Irán, por ejemplo. Y de hecho, entonces, cuando, por ejemplo, hay 6.000 personas, hay 25.000 personas que necesitan riñones, y tenés solamente 6.000, si la gente pudiera no solo donar los órganos, que lo hacemos, y así como donamos nuestros órganos a las personas, por supuesto, cuando estás muerto, lo donás en vida, pero en el momento que morís, te sacan el riñón y se lo dan a una persona que gracias a eso va a tener una sobrevida. Si a eso le permitieras meter en el mercado y que la gente pueda recibir algo a cambio, seguramente va a aumentar fuertemente, y de hecho los datos estadísticos muestran que pasaron de como 4.000 a 24.000, o sea, multiplicaron como por 6 veces. Entonces ahí reduciría la cantidad de vida, de muertes, y prolongaría la vida de una cantidad de gente, y del otro lado habría familias que recibirían algún dinero, es decir, que es un ganar-ganar. Es muy difícil ir en contra de ese argumento si lo hacemos de forma racional. Si lo hacemos de forma emocional, entonces ya es complicado. Así que, bueno, ese es otro tema que me parece que es interesante que sacarlo del tema, porque creo que no hay que entrar en esos temas de lleno, pero igual me parece que sí me interesa rescatar la figura de Javier, porque ese espíritu docente creo que es muy valioso. Creo que pegado a ese tema estuvo también el tema del mercado, el mercado de niños, ¿no? Que también lo sacaron de Rothbard. De hecho, creo que estaban aludiendo justo a Rothbard cuando lo mencionaban, y también tuvo un efecto similar al debate de los órganos. Creo que también hay como una... Bueno, pero ahí es diferente, porque me parece que el mercado de niños es un disparate total, ¿no? O sea, esa idea de vender los niños, en la historia, si uno lo tema, de nuevo, ¿no? Tomándolo como profesor en el aula, en la academia, es interesante debatirlo, porque en la historia hubo, por ejemplo, un caso de Alejandro Dumas, ¿te acordás? Los Tres Mosqueteros, ¿no? Sí. El hombre de la máscara de hierro, ese gran escritor. Ese gran escritor era hijo de un esclavo negro, por supuesto Alejandro Dumas era negro, y no de un esclavo, era de una persona muy pobre negra, y que tenía como 13 hijos, me parece, si mal no recuerdo, y decidió vender a uno de ellos, que fue Alejandro Dumas, al señor Dumas, y a cambio de eso le pidió que lo eduque, ¿no? Y entonces, y a cambio de eso además recibió dinero. Hay que recordar que en esa época se moría el 50% de los chicos antes de tener 3 años. Y ese es el dato clave. Pero ya no tiene ningún sentido en el día de hoy. En aquella época, si vos me decís, tenemos que juzgar al padre de Alejandro Dumas, al padre verdadero de Alejandro Dumas, al padre, digamos, carnal, yo no lo juzgo negativamente, pero hay que meterse en los zapatos de esa persona en ese momento, y además eligió a una persona que sabía que lo iba a educar, y terminó siendo Alejandro Dumas. Y si no, la probabilidad era que tenía un 50% de probabilidad de haber muerto antes de los 3 años.
Te me decís, esa persona hizo mal. Yo creo que de ninguna manera hizo mal. Ayudó a sus otros hijos y también lo ayudó a Alejandro Dumas. Ahora, en el siglo XXI, en Argentina, ese tema no tiene ningún sentido de tocarse ni debatirse. Tenemos muchos otros temas mucho más importantes. Bueno, pero es como, claro, un poco esa es la disyuntiva entonces, ¿no? Porque yo creo que por ahí, obviamente, yo comparto también con vos que te parece súper meritorio que Javier muchas veces insista en seguir jugando este rol docente, aún a pesar de estar en campaña, si se quiere. Pero me lo imagino a él que también debe tener como esa disyuntiva, ¿no? De hasta qué punto dejar que el rol docente sea el que salga a la cancha y ser 100% transparente en sus respuestas, y hasta qué punto quizás hacer lo que haría un político clásico que tiene más que ver con, no sé, esquivar el bulto. Sí, yo no diría esquivar el bulto, pero sí creo que hay que ahora, en los próximos, de acá a las elecciones, espero que lo que haga es focalizarse, porque sí necesitas tener foco. Entonces, cuando te quieren sacar de foco, le tienen que decir a otro, no me saques de foco porque el problema de la Argentina es este. Entonces, debatir los problemas claves de la Argentina. Creo que ahí tenemos que ir. Eso ahí creo que el liberalismo viene avanzando muy fuerte. Y yo creo, y me parece que es lo más importante que está haciendo el liberalismo, es que la crisis tremenda que está viviendo la Argentina de hoy el diagnóstico que una buena mayoría de la gente tiene, es el diagnóstico que estamos mostrando los liberales de hace rato, ¿no? O sea, la gente sabe, una encuesta demostró que el 71% de los argentinos dice el problema es el gasto público. O sea, que eso es enorme, es una diferencia enorme con lo que pasó, por ejemplo, en la crisis del 2001, que el problema era el gasto público, pero la gente creía que el problema era la convertibilidad. Y la convertibilidad no era el problema era el gasto público que te genera muchos problemas. El exceso de gasto público te genera el exceso de endeudamiento, después te genera el default, después te genera la inflación, si salís de la convertibilidad, que fue lo que hicieron, entonces imprimís billetes y además de la deuda tenés el problema de la inflación. Pero además tenés el problema después, todo lo que se asocia a eso, que es la pérdida del poder adquisitivo y por lo tanto el aumento de la pobreza. Y ese es el verdadero problema en Argentina y eso es lo que tenemos que atacar. Después tenemos otros problemas muy, muy serios, como el que hablábamos recién, como el de la educación y la inseguridad, que son otros dos temas claves, pero hay que focalizar en los temas claves que tiene la Argentina, porque necesitamos que el año que viene venga un gobierno que haga cambios enormes y nos permita salir adelante. Sí, tal cual, volviendo un poco a lo del principio, esto de que se logró avanzar de la mano del liberalismo, creo que el gran progreso es eso, ¿no? Que hoy evidentemente estamos en una situación crítica, pero hay un consenso atrás de un diagnóstico que es fundamentalmente liberal y eso sí me parece que es súper atípico. Y lo que te quería preguntar por ahí es, ya que lo mencionabas, ¿cómo pensás vos que se va a llegar al 2023? No sé cuál puede llegar a ser el norte de Javier, si todo va a terminar decantando en Juntos por el Cambio. La verdad es que no lo sé, la verdad es que el escenario está súper abierto, súper interesante. Yo veo que que el peronismo va a perder las elecciones, creo que a Massa le va a ir mal, y que le va a ir mal también, por supuesto, a Fernández, que la gente le va a tener hasta muy enojado, van a estar con Fernández, pero creo que también van a estar muy enojados con Cristina, que trata de apartarse y de hacerse la víctima permanentemente, pero la gente no se lo va a perdonar, porque finalmente ella es la que lo puso a Alberto, ella es la que coincidió en que lo ponga Guzmán, que era un discípulo de Stiglitz, a quien Cristina siempre alababa y siempre le parecía que era excelente sus ideas y demás, o sea que son las ideas de Cristina, no son otras ideas las que se aplicaron. Y luego todo eso que hicieron con respecto al Fondo Monetario, de estar con el fondo, pero hablar en contra del fondo y todos los problemas que eso generaron, los argentinos no se lo van a perdonar, me parece a mí, porque por lo menos una gran mayoría, por supuesto hay un 20% de fanáticos que de nuevo piensan con las emociones y no con la racionalidad. Entonces ellos van a seguir estando con Cristina. Pero ese porcentaje va a ser 20, 21%, 24%. El resto se va a ir del peronismo. Y no van a tener a los moderados, a los que consiguieron poniéndolo en su momento a Fernández. Por lo tanto, hay que mirar qué queda en la oposición. Y la oposición sí hay un despelote importante, ¿no? O sea, Juntos por el Cambio
con lo que pasó con Lilita Carrió y demás, sabemos que es un rejunte de gente que de alguna manera no quería más peronismo, pero también tenés peronismo dentro de Juntos por el Cambio. Entonces eso es lo que lo hace más complicado al problema. Entonces vas a tener un lugar donde el liberalismo va a ir dividido, lamentablemente. Yo traté de trabajar, y como sabés, no lo logré, ¿no? De tratar de unir al liberalismo, somos muy díscolos, muy difíciles, y cada uno tiene muy firmes sus ideas, pero entonces vamos a ir, algunos van a ir dentro de, digamos, de Juntos por el Cambio, López Murphy, probablemente José Luis Espert, que yo creo que al final puede ir Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, para que, con el objeto de que no pierdan la provincia, porque ahí se gana por un solo voto. Entonces ahí, si el voto va dividido, es más complicado. Pero Javier va a ir por afuera y va a tener un gran porcentaje de votos. Y yo creo que no está dicho todavía si Javier puede o no ganar. En principio pareciera que no, sin embargo, cuando uno mira lo que pasó con Castillo, ¿no? En lo que pasó con Boric, lo que pasó con el propio Bolsonaro en Brasil, la verdad es que no está todo dicho. Si la Argentina se termina empeorando, y yo creo que se va a seguir empeorando, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico, yo creo que ahora tenemos una paz que va a durar poco tiempo, paz cambiaria, te diría, porque el tipo de cambio bajó un poquito y demás. Yo creo que va a volver a saltar en algún momento, y ahí me parece que si Juntos por el Cambio siguen haciendo mucho ruido y teniendo muchos problemas y no mostrando una cosa seria, o el otro problema que queda es Larreta, porque yo creo que Larreta es un grave problema para Juntos por el Cambio, toda esa aproximación que él hace al peronismo, y no solo desde el punto de vista de las personas, sino también de las ideas, creo que es muy perjudicial para que eso sea la supuesta oposición al peronismo. O sea, más peronismo, pero más suave, eso no funciona. Entonces, si fuera Larreta el candidato de Juntos por el Cambio, yo, por ejemplo, voy a votar a Javier Milei en ese caso. Y creo que gran parte de los liberales van a hacer lo mismo, y creo que ahí tiene chance Javier de llegar a la segunda vuelta, y si llega a la segunda vuelta, puede llegar a ganar. ¿Pero vos ves algún candidato de Juntos por el Cambio que no sea Larreta? Sí, creo que tiene la posibilidad todavía Patricia Bullrich y también Macri. Yo creo que Macri y Patricia Bullrich tienen la chance de presentarse como candidatos. No lo veo a Morales y ningún otro radical, creo que no van a tener chances, pero Patricia Bullrich está firme en las encuestas, está firme en las ideas, está muy cercana a las ideas que nosotros estamos proponiendo, está armando equipos técnicos, el programa económico que está armando es el mismo que el nuestro, o muy similar, es decir, que tiene las ideas que van a ir por este camino, y entonces ella puede agarrar a gran parte del liberalismo. Lo que puede tener problemas es presidente con los radicales, pero eso se podría subsanar si ella hiciera una fórmula, por ejemplo, con Cornejo, de Mendoza, que son los radicales más cercanos a nuestras ideas también, más sensatos, te diría. O sea, que con tener sentido común ya estás más cerca de nuestras ideas. Entonces, los que son relativamente sensatos, y los mendocinos son sensatos, los radicales mendocinos tienen un grado alto de sensatez, perfectamente pueden ser parte del gran cambio que necesita la Argentina. Entonces yo creo que una fórmula Patricia Bullrich y Cornejo sería atractiva incluso para que se acerque Javier Milei. Entonces ahí tendrías el radicalismo partido, Macri apoyando, y eso podría ser una fórmula ganadora, pero yo no sé si va a ocurrir. Todavía falta mucha agua bajo el puente, por eso te estoy diciendo ahí, yo veo varios caminos posibles, y capaz que incluso aparece un camino que todavía no estoy viendo. Sí, no, puede pasar cualquier cosa, puede aparecer más de uno que todavía no estamos viendo. Vos, perdón, no sé si está en una entrevista, pero se dio vuelta. ¿Ves a... ¿Vos sabés o crees que Patricia va a terminar compitiendo por Juntos por el Cambio? Patricia por ahora está compitiendo, yo creo que sí, que tiene ganas de competir, lo está haciendo, está trabajando como loca por todo el país, lo ha dicho públicamente, lo dice en privado. Sé también que Macri la está apoyando, de hecho sé que ha hablado con empresarios que
que le han ofrecido apoyo a Macri, le dijeron apóyenla a Patricia. O sea, creo que por ahí hay un camino interesante, pero todo puede cambiar porque de pronto si los números cambian y le dan a Mauricio Macri la posibilidad de que pueda llegar a presentarse, yo creo que va a terminar queriendo presentarse. Entonces, si no le dan los números, la va a apoyar a Patricia. Si los números le empiezan a dar, va a querer ser el candidato. Y si Macri se presenta, ahí va a ser muy difícil para Patricia continuar el tema. Habría que ver cuáles son los números de imagen positiva y negativa de Patricia también, que no los tengo tan claros. No, y lo otro que te quería decir, que por ahí también quedó como un poco el fantasma de las últimas elecciones legislativas, ¿no? Que Patricia iba, o parecía por lo menos que iba a competir en la ciudad, y a último momento le bajaron el pulgar, se terminó bajando, lo que sea. Sí, pero eso tiene su explicación, me parece, pues justamente que quiso jugarse a la presidencial. Ahora se tiene que jugar a la presidencial, a menos que acuerde para ir de candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esa podría ser una forma que tenga Larreta de convencerla a Patricia de que no juegue. Pero, digamos, son especulaciones. Yo no sé qué va a pasar. Sí creo que la gente lo que quiere en la oposición, por ejemplo, la gran mayoría de la oposición lo que quiere es un cambio profundo de la Argentina. Y el cambio profundo lo representa o Javier Milei o José Luis Espert o Patricia Bullrich siguiendo estas ideas, ¿no? Y no encuentro otro que siga con estas ideas. Ahora, lo que puede ocurrir es que termine habiendo una compulsa diferente y por algún motivo, que básicamente es que maneja la caja, Larreta avance más de lo que yo creo que puede avanzar. Yo me parece que Larreta al final se va a caer, pero, de nuevo, falta mucho para verlo. Así que, Gabriel, bueno, fue lindísimo charlar contigo, se nos ha ido el tiempo volando, me quedan un montón de temas para hablar, pero dijimos que ibas a hablar 45 minutos y ya nos pasamos un ratito. Pero bueno, podemos hacer un segundo bloque en algún momento. Así que muchas gracias por esta charla. Te pediría un comentario final y antes de despedirme, nada más también agradecerte por todo el trabajo que estás haciendo en Los Herederos de Alberdi. Y los que no lo conocen, busquen Los Herederos de Alberdi. Tiene una capacidad de síntesis, un sentido del humor, un sentido de las ideas, de mostrar el impacto que tienen, que es muy, muy bueno. Así que te dejo las palabras finales para que cierres vos, Gabriel, con un comentario final. Bueno, muchas gracias. Primer comentario, que bueno, yo estoy acá haciendo las veces de relaciones públicas de Los Herederos, pero somos dos, simplemente para que la gente lo sepa si nos buscan. Y no, la verdad que la pasé muy bien en la charla, les agradezco que hayan pensado en mí para conversar un ratito. Y bueno, también hacer un poco recíproco el agradecimiento o la valoración por lo que hacen ustedes, que también me parece súper valioso. Yo creo que lo que está buenísimo que sucede acá es que hay un montón de approach distintos, conviviendo, que todos comparten más o menos algunas premisas, algunas sí, otras no, pero en general hay un tronco común y que la gente tenga como para elegir, si se quiere, qué quiere consumir o qué producto le gusta, qué producto no le gusta. Al final del día medio que todos queremos lo mismo, así que nada, de mi parte también valorar lo que hacen ustedes y bueno, agradecido y ojalá haya segunda parte. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos y también a John que está ahí atrás de cámaras. Un gran abrazo. Un abrazo.